18:55 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia con Metanos Ramiro. ¿Con qué continuamos? Vamos a hablar de las elecciones, pero no de las elecciones ni de Estados Unidos ni de Brasil, sino una noticia que no se ha difundido demasiado y que tiene una importancia muy relevante porque estamos hablando de algo que va a sentar un precedente y ya lo está haciendo en este momento porque la justicia de Alemania y más que nada el Tribunal Constitucional de la capital de Alemania, de Berlín, ha declarado que se deben realizar nuevamente las elecciones estatales en la capital de Alemania. Algo que se da justo y casi por una casualidad después de las elecciones de Estados Unidos y de Brasil, que han sido cuestionadas lo suficiente como para... Ahora les voy a decir por qué, lo suficiente como para decir podrían reverse por lo menos en algunos estados, en algunas ciudades, en algunas regiones de los países, porque ahora les voy a contar algunas particularidades a lo que me refiero. Para empezar, y contundentemente, lo que dice la justicia es que hubo defectos sistémicos graves. Y otra particularidad interesante es que estas elecciones fueron en el año 2021. Es decir, esto primero que nos deja la idea de que no es necesario que pase un tiempo corto, digamos, entre la elección y una decisión de la justicia. Puede pasar un tiempo prolongado, unos cuantos meses, en este caso prácticamente un año. Esas elecciones regionales del año pasado, que eran para el Parlamento Estatal de Berlín, ahora se van a repetir por estos defectos sistémicos graves. Como les decía, esto fue un fallo del Tribunal Constitucional. Es un veredicto condenatorio para las autoridades de esta capital alemana de Berlín, declarando, digo, para que se entienda, inválidos los resultados de las elecciones para la Cámara de Representantes de Berlín y los consejos de distritos locales. También hay otra cuestión que se vincula a las elecciones generales, porque también se compartió en este sentido en aquel día, en 2021, lo cual no la afectaría a los resultados de las elecciones generales de Alemania, que se llevaron a cabo ese mismo día, pero por ahora no está totalmente definido. Podría llegar a haber alguna novedad y esto sería ya un precedente increíble, por decirlo, en lo que respecta a las elecciones a nivel en Occidente en general. Como decía, las fallas sistémicas graves en la preparación de las elecciones fue la jueza Ludgera Selting quien dictaminó que esta elección debe repetirse dentro de los 90 días. Es decir, tendremos elecciones repetidas en Berlín en 90 días. Y ella describe incluso la situación como única en la historia de las elecciones en la República Federal de Alemania. Es decir, repito, ¿por qué no se podrían repetir las elecciones en otros países? Si lo está haciendo Alemania. El comisionado electoral estatal, Stefan Brockler, dijo el 12 de febrero que el 12 de febrero de 2023 es la fecha más probable para que se pueda repetir esta elección. Fue el 26 de septiembre de 2021 donde se llevaron a cabo estas 4 votaciones el mismo día en Berlín. Elecciones generales por un lado para el Parlamento Federal alemán, elecciones regionales para la ciudad-estado de Berlín, elecciones en los distritos locales y un referéndum también para poner algunas viviendas bajo el control del gobierno, que también fue una noticia de la que hemos tocado en su momento, recuerdo, en septiembre del año pasado. Una noticia muy relevante, por cierto. Pero pasemos ahora a las características de cómo se han llevado a cabo las elecciones en Alemania, cómo se realizan. Y se van a encontrar con algunas sorpresas, porque, por un lado, solo boletas de papel, no hay máquinas. Boletas por correo solamente son a pedido. Identificación con foto, pasaporte o tarjeta de identificación requerida para votar. Las papeletas se cuentan a mano y los resultados deben ser en la misma noche de las elecciones. Así de estricto y así por parte estricto, simple,
lo hace Alemania, ¿no? Digo, para que algunos que se creen que están en otro nivel con la tecnología y las máquinas de votación, bueno, creo que habría que replantearse algunas cuestiones porque las denuncias de fraudes y de problemas y de fallos que ocurrieron en Estados Unidos, que también se plantearon en Brasil, podrían corregirse. Hubo boletas incorrectas, faltantes o copiadas apresuradamente, así es como lo define la justicia alemana de Berlín. Muy pocas urnas, largas filas con tiempos de espera que a veces duraron horas y votos emitidos después de la hora de cierre a las 6 de la tarde. Y les recuerdo, le vuelvo a repetir, porque también hubo largas filas con tiempos de espera que duraron horas, para que se destaque el nivel, digamos, de lo estricto que son en la justicia alemana. Según el tribunal no se cumplió con ese estándar de elecciones democráticas y, por lo tanto, se va a necesitar esa repetición obligada en febrero de 2023. Y también, incluso, en el tema, en la cuestión política, es probable que las elecciones, estas nuevas elecciones que se realicen, cambien el equilibrio político en lo que es el Parlamento estatal. Bueno, claro, ha pasado un tiempo y quizás alguien pueda rever su voto, ¿no? Eso también es cierto, pero aún así se hace. Bueno, la actual alcaldesa de Giffey lidera una coalición de lo que es de su partido socialdemócrata, que son también a su vez los que gobiernan a nivel en Alemania, a nivel federal, con los verdes y la que es la extrema izquierda, parte de la extrema izquierda Die Linke. Y según las encuestas actuales, la socialdemocracia está cara a cara con los verdes y la Unión Demócrata Cristiana de la centro-derecha, bueno, llamada de esa manera, que bueno, se destaca por lo que fue el gobierno de Merkel. Si el gobierno estatal también cambia como resultado de las repetidas elecciones, también podría afectar un equilibrio político en el Bundesrat, es decir, en la Cámara Alta del Parlamento alemán. Dice, es un punto bajo, dice la alcaldesa Giffey, perdón, el secretario general local de la CDU, dice Stefan Evers, la CDU, me refiero a la Unión Demócrata Cristiana, dice es un punto bajo para la reputación de Berlín en Alemania y el mundo. Bueno, claro, no les conviene a ellos. Dice, a su vez, no habrá una elección defectuosa como la última vez con la alcaldesa gobernante Giffey, dijo el Partido Socialdemócrata, por otro lado. Que también el Partido Socialdemócrata en Berlín trató de desviar la culpa de la alcaldesa hacia el exalcalde del Partido Socialdemócrata, Michael Müller, quien estuvo a cargo de supervisar las elecciones anteriores y argumentó que tales fallas que ocurrieron en estas elecciones no ocurrirían bajo este nuevo líder. La semana pasada, por otro lado, el Parlamento Federal alemán votó a favor de repetir parcialmente las elecciones federales en la capital. Los ciudadanos de 431 de los 2.257 distritos electorales de Berlín tendrán que emitir de nuevo su primer voto y su segundo voto. Bueno, esto también aún podría ser impugnado, por cierto, en la justicia por los partidos de la oposición ante el Tribunal Constitucional Federal de Berlín para forzar una repetición de las elecciones generales en todo Berlín. En las elecciones generales también podría haber, esta es la cuestión que trataba al principio. Al igual que con las elecciones regionales de Berlín, se espera que la decisión final, todavía se espera, que recaiga en lo que es este Tribunal Constitucional. Veremos cuáles son los resultados, si es que cambian, para ver qué precedente, cómo se dan estos resultados, si son muy diferentes a los del año 2021, que se den en el año 2023. Pero aún así, sí, como precedente a nivel internacional, creo que debería verse y debería prestarse más atención a lo que la misma justicia y la prolijidad con la que tratan a veces los alemanes de guiarse en su país, bueno, a ver si un poco de ejemplo para, sobre todo para América, más que nada. Bien, les recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia, posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Damos un corte y enseguida volvemos con más resistencia.